Estás solo en una noche lluviosa. La oscuridad afuera parece más densa. El viento se arrastra entre los árboles como un susurro, y el sonido de la lluvia es tu único compañero. Es en momentos como este, cuando la casa está en silencio y las sombras parecen alargarse, que la mente comienza a jugarte malas pasadas. Pero, ¿y si no es solo tu mente? ¿Y si esas sensaciones son un intento desesperado de tu instinto tratando de advertirte que no estás tan solo como crees? Las historias que vas a escuchar ahora son de personas que, como tú, pensaban que estaban seguras en su propia compañía, solo para descubrir que el verdadero terror acecha en la soledad. Prepárate porque esta noche vas a conocer el miedo como nunca antes. Historia 1. El visitante de medianoche. Daniel siempre fue un amante de la naturaleza, buscando refugio en lugares aislados cada vez que necesitaba un tiempo lejos del ajetreo de la ciudad. Ese fin de semana había decidido desconectarse completamente del mundo, pasando unas noches en una cabaña que había alquilado en las montañas. El pronóstico del tiempo indicaba lluvias intensas, pero eso no le molestaba. Al contrario, la idea de estar rodeado de la naturaleza salvaje en medio de una tormenta parecía perfecta para relajarse. La primera noche fue tranquila. La lluvia comenzó a caer poco después del anochecer. Un sonido suave y reconfortante que lo arrulló hasta el sueño. Pero a medianoche se despertó abruptamente. No sabía qué lo había despertado, pero había algo en el aire, una sensación inquietante que no podía explicar. Sentó en la cama y escuchó atentamente. Al principio, el único sonido era el de la lluvia, pero entonces lo escuchó. Un ruido débil, como si algo estuviera raspando las paredes afuera. Daniel encendió la linterna y trató de mirar por la ventana, pero la oscuridad era impenetrable. Debe ser algún animal, pensó, tratando de calmarse. Pero el sonido persistía, moviéndose alrededor de la cabaña, siempre al límite de su audición. Cada vez más cerca. Se levantó de la cama y caminó lentamente hasta la puerta principal. Sosteniendo la manija, dudó por un momento antes de abrir la puerta. La lluvia golpeaba fuerte contra el suelo, pero no había nada allí. Solo oscuridad y el sonido constante de las gotas de agua. Cerrando la puerta, Daniel se volvió hacia la ventana, y fue entonces cuando lo vio. Marcas de manos, largas y resbaladizas, deslizándose por el cristal. Se quedó congelado, sus ojos fijos en esas impresiones que parecían frescas, como si alguien o algo acabara de pasar por allí. Una sensación de terror lo invadió, y entonces, en el reflejo de la ventana, lo vio. Una figura alta e encapuchada estaba de pie detrás de él. El aire se volvió frío, y Daniel se giró rápidamente, pero no había nadie allí. La figura había desaparecido, al igual que las marcas en la ventana. Asustado, pasó el resto de la noche sentado en la esquina de la cabaña, con la linterna en la mano, esperando el amanecer. A la mañana siguiente, inspeccionó el área alrededor de la cabaña, pero no encontró huellas ni ningún signo de que alguien hubiera estado allí. Pero las marcas aún estaban en su mente, al igual que la figura que vio. Daniel dejó la cabaña ese día, incapaz de soportar la idea de pasar otra noche allí. Incluso después de regresar a la ciudad, nunca fue el mismo. La sensación de ser observado lo seguía, y hasta el día de hoy, evita cualquier lugar aislado. Después de todo, aprendió que en la soledad, puede que nunca estés realmente solo. Historia 2. La voz en la oscuridad. Susan amaba su vida en el centro de la ciudad. Tenía un trabajo estable, amigos y un apartamento que, aunque pequeño, era perfecto para ella. Vivir sola nunca había sido un problema. De hecho, le gustaba la independencia y la tranquilidad de llegar a casa después de un largo día de trabajo y poder relajarse en paz. Pero todo eso cambió en una noche lluviosa, cuando descubrió que el silencio que tanto valoraba podría ser aterradoramente interrumpido. La lluvia comenzó a caer fuerte justo después de la cena. Susan decidió que era la noche perfecta para un baño caliente y una copa de vino, seguida de una buena noche de sueño. Estaba en su habitación, leyendo un libro, cuando lo escuchó por primera vez. Un susurro, débil, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Al principio pensó que era solo su imaginación, tal vez el viento, pasando por las rendijas de las ventanas. Pero el sonido continuó, aumentando en intensidad, como si alguien estuviera hablando directamente en su oído, pero la voz venía de un cuarto vacío. Asustada, Susan se levantó y fue al pasillo. La casa estaba oscura, excepto por la luz tenue que venía de la habitación.
abrió la puerta del cuarto de invitados, donde el sonido parecía más fuerte, pero no había nada dentro. El susurro cesó por un momento, y Susan pensó que tal vez solo estaba demasiado cansada. Volvió a su habitación, pero tan pronto como se acostó en la cama, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez más fuertes, más claros. Ahora, no era solo un sonido, sino palabras, susurradas en una voz ronca, casi familiar, pero al mismo tiempo terriblemente extraña. Las palabras que escuchó eran cosas que solo ella sabía, secretos que nunca había contado a nadie. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No había manera de que alguien pudiera estar allí, pero la voz conocía cada detalle de su vida. Decidida a acabar con eso, Susan corrió hacia la puerta de la habitación e intentó abrirla, pero la manija no se movía. Era como si estuviera cerrada por dentro. Intentó abrir las ventanas, pero también estaban firmemente cerradas. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Empezó a golpear la puerta, gritando por ayuda, pero nadie podía escucharla. La voz seguía susurrando, ahora más cerca, como si estuviera justo al lado de ella. Desesperada, Susan corrió al baño, la única puerta que aún estaba abierta, y se encerró allí. Los susurros continuaron durante horas hasta que, finalmente, al amanecer, cesaron. Cuando salió del baño, el apartamento estaba en silencio, como si nada hubiera sucedido. Pero Susan sabía que no podía quedarse allí. En cuestión de días, empacó sus cosas y se mudó a otro lugar, dejando atrás el apartamento y los secretos que parecía guardar. Hasta el día de hoy, nunca ha podido volver a vivir sola, siempre con miedo de que, en algún lugar, esa voz aún esté esperando para hablar con ella de nuevo. Historia 3. El hombre en la carretera. David siempre fue un hombre de rutinas. Como conductor de camiones, conocía las carreteras como la palma de su mano y siempre planificaba sus rutas con precisión. Esa noche, sin embargo, el clima era terrible. Una tormenta violenta azotaba la región y las carreteras principales estaban bloqueadas por inundaciones. Sin otra opción, David decidió tomar un atajo por una carretera desierta. Una ruta que evitaba siempre que podía, pero que esa noche parecía ser su única opción. La carretera era estrecha y estaba rodeada de árboles densos. La lluvia torrencial hacía casi imposible ver más allá de unos pocos metros adelante. Aún así, David siguió, decidido a hacer su entrega. Fue cuando vio algo al borde de la carretera, una figura humana empapada saludando frenéticamente. El hombre parecía desesperado, pero algo en la forma en que se movía hizo que el estómago de David se revolviera. Algo no estaba bien. David disminuyó la velocidad, pero instintivamente sabía que no debía detenerse. Cuando pasó junto al hombre, miró por el retrovisor y vio que la figura había desaparecido en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda, pero intentó concentrarse en la carretera. Sin embargo, a pocos kilómetros más adelante, allí estaba el hombre de nuevo, parado en medio de la carretera. Esta vez, más cerca, con los brazos extendidos como si suplicara ayuda. David casi pisó el freno, pero algo lo hizo seguir adelante. Comenzó a acelerar, tratando de dejar atrás a esa figura, pero la radio del camión, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a crepitar con una estática perturbadora. En medio del crepitar, una voz distorsionada empezó a hablar, pero las palabras eran incomprensibles. David miró los espejos laterales y sintió que su corazón se detenía. La figura estaba allí, en todos los espejos, como si estuviera atrapada dentro del camión, viendo cada uno de sus movimientos. El pánico se apoderó de él. David aceleró, el motor rugiendo mientras intentaba escapar de esa presencia siniestra. La voz en la radio se hizo más fuerte, las palabras aún indistintas, pero cargadas de una amenaza que podía sentir en cada fibra de su ser. Finalmente, las luces de un pequeño pueblo aparecieron adelante. Tan pronto como entró en las calles iluminadas, la estática cesó, la figura desapareció. David estacionó el camión frente a una gasolinera y bajó, temblando. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Cuando entró en la tienda de conveniencia, el dependiente, notando su estado de choque, le preguntó si había pasado por la carretera desierta. Cuando David confirmó, el dependiente simplemente negó con la cabeza y murmuró: «Tuviste suerte, muchos no logran salir de allí». David nunca más usó esa carretera. Más tarde supo que había historias de desapariciones misteriosas a lo largo de esa ruta, personas que simplemente desaparecían, y que muchos creían que estaba relacionado con una leyenda local sobre un hombre que había muerto en un accidente allí,
décadas atrás. Desde esa noche, David no puede evitar pensar que la figura que vio no era solo un hombre pidiendo un aventón, sino algo mucho más oscuro. Las noches lluviosas tienen una manera única de transformar lo familiar en algo extraño, aterrador. Las sombras parecen más oscuras, los sonidos más fuertes y la soledad, que a menudo es reconfortante, puede convertirse en el mayor de los terrores. Las historias que escuchaste hoy son prueba de que, a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier pesadilla. Y quién sabe, la próxima vez que estés solo en una noche como esta, podrías pensártelo 2 veces antes de ignorar ese escalofrío en la espalda o ese sonido extraño proveniente del pasillo. Después de todo, lo que no ves podría estar más cerca de lo que imaginas. Si disfrutaste de estas historias y quieres escuchar más, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte tus propias experiencias en los comentarios. Después de todo, todos tenemos un poco de miedo de lo que podría estar allá afuera o aquí dentro.